Buenas tardes, soy estudiante de tercera refrigeración. Mi nombre es Sando Namarra Yoni y voy a hablar sobre los motores de corriente alterna. Como breve introducción, se podría decir que es la corriente alterna. La corriente alterna es una corriente que puede variar en su flujo. A diferencia de la corriente continua, que solo tiene un flujo unidireccional, este puede variar, tanto como cuando va la corriente como viene en un mismo conductor. También cabe decir que es un motor. Un motor es un aparato que mediante energía eléctrica la convierte en energía mecánica. Eh, por lo general causan o generan un movimiento giratorio, es decir, que el motor consta de un eje. Eh, Otro concepto en el cual están basados los motores, por decirlo su funcionamiento, es tanto como en la energía eléctrica como en la electromagnética, que se genera al momento de que a través de un conductor pasa una corriente eléctrica. La corriente eléctrica a través de un conductor, es decir, que causa un campo electromagnético. Por ello, eso tiene una polaridad. Las polaridades, por decirlo, positivas o negativas, o como se conocen de norte o sur, que son de atracciones y repulsión, como en un imán. En un imán, si tú juntas el polo positivo con el polo positivo, se repelen, pero si es polo positivo y negativo, se atraen. Ya, basado en ese principio es como se genera el movimiento en un motor. Juntando conceptos, por decirlo así, en un motor de corriente alterna es el mismo, o sea, es el que funciona en base a corriente alterna, es decir, que la energía suministrada va a ser electricidad de una manera alterna, es en un flujo constante. ¿Y cómo? Pues un motor eléctrico consta de tres partes, por decirlo así, una carcasa, un rotor y un estator. El estator en un motor es la parte fija. El rotor es la parte que está en constante movimiento y como lo dice el nombre, es rotatoria, es la que genera la rotación, es decir, que es donde se parte el eje de movimiento. En la carcasa es la que está pegada en sí a la parte fija del motor, que es el estator, y mantiene fijo y junta todas las piezas. ¿Cómo funciona? Bien. Una palabra que se utiliza en los motores es bobina. ¿Y qué es una bobina? Una bobina, por decirlo, es un sistema donde se da un alambrado de un material, en este caso el cobre, por el cual se va a ver, qué sé yo, un aumento a la energía magnética que va a haber en ese sitio. En el caso de los motores se ve tanto bobinas en el estator como en el rotor. Eh, ¿Cómo se genera el movimiento rotatorio en sí? Se puede imaginar, qué sé yo, una tira de algún elemento conductor que va y viene y que por más o menos por la zona central se encuentra un imán donde en un lado es un polo y a 180 grados se encuentra el otro lado que está polarizado, es decir, que puede ser positivo o negativo. Ya, con el conductor pasando por el centro, ese se podría añadir una corriente eléctrica, un flujo eléctrico, el cual va a generar el campo electromagnético. Y como el imán está ahí, pues va a generar atracción y repulsión, en consecuencia movimiento. Por lo que si aquí hay energía positiva y aquí está el imán de energía negativa, se puede ver atraído. Pero si es positiva y positiva, se va a ver, o sea, empujada, o sea que la va a alejar. Ya, y como acá es lo contrario, y al momento de que la energía viene, la polaridad es inversa, pues se va a dar un movimiento un poco rotatorio. A pesar de que ese podría ser el principio o como se empieza a dar el movimiento, hay una falla y es que al momento de llegar ahí se podría ver detenido, es decir, que se para el movimiento. Y ahí es donde entra el cambio de polaridad o en este caso la corriente alterna, que va a hacer que en este caso la varilla o el conductor, que podría ser considerado parte del rotor, cambie su polaridad. Como la corriente va y la corriente viene a una frecuencia, esa frecuencia se va a ver alterada. Y
va a cambiar su polo. Es decir, que al momento de que puede llegar a un punto y con todavía el movimiento cinético que se conserva, va a traspasar, por decirlo, la mitad. Por lo que al otro lado del imán va a haber atraído. Y así se va a mantener. Lo que llega al centro se empuja y se jala de nuevo. Y en el otro lado sería se jala, se empuja y así se mantiene y empieza a rotar y a rotar. Este tipo de motores se ve hoy en día comúnmente de manera doméstica en electrodomésticos caseros como lavadoras, como neveras, como ventiladores, como secadoras, etc, etc. Donde en sí es un motor que genera un movimiento rotatorio, pero basado en una estructura. Ese movimiento es aplicado a un funcionamiento establecido. Y esas podrían ser unas características por las que varía al momento de producir un motor o al momento de querer y seleccionar un motor para un uso definido. Y es que estos varían tanto en potencia, en tamaño, en frecuencia, por el uso al que se le vaya a dar a nivel doméstico o incluso a nivel industrial, que es mucho mayor. Son motores demandados y podrían ser considerados más costosos porque van a ser más complejos, más funcionales, van a generar una mayor capacidad y una mayor magnitud en caballos de fuerza, es decir, la fuerza en movimiento que es cíclica.